Bueno, ah, como bien sabemos, esta es la lectura mensual del mes de enero del taller de ciencia ficción y fantasía. Este es el objetivo, ¿no es cierto? La idea es cada mes leer un libro diferente o una hora diferente. Si se pueden leer hora completa sería lo ideal, pero obviamente estos trabajos son largos. No podemos leerlos por completo todo, así que nos tenemos que seleccionar lo más atractivo. Así que partimos ahora con George Martin, con esta lectura. En realidad me gustó mucho tanto la serie Juego de Tronos como la última serie de televisión, La Casa del Dragón. Me pareció muy entretenido y me dieron ganas de saber un poco más. El mismo John Martin decía que estas dos obras, la de televisión y sus novelas, se tienen que disfrutar en un diferente contexto, son diferentes trabajos. Obviamente hay muchas similitudes, pero si alguien logra entender que son independientes, entonces no va a disfrutar ninguna de las dos, ¿no es cierto? El que lee y que no ve sus cosas adaptadas a la televisión se va a frustrar, y de la misma forma el que va de la televisión a la novela, como sería en mi caso para este particular trabajo. Y honestamente, con la lectura que yo voy casi en la mitad de la obra, y cada semana revisamos un poco más de cada obra. Me parece fantástico, lo disfruté mucho, pese a que no es una novela, digámoslo, ¿no es cierto? Es más bien, digamos, una especie de registro histórico de un universo de fantasía. Ya vamos a comentar por qué. Me pareció muy entretenido, y definitivamente quiero seguir leyendo más de este universo creado por George Martin. Ese era el primer punto. El segundo tiene que ver con la lectura. Obviamente ahora lo estoy haciendo en español, el review, pero mi objetivo es hacer la lectura en los dos idiomas, en español y también en inglés. Obviamente en español leo mucho más rápido, en inglés todavía estoy muy lento, pero por eso mismo me empujo a hacer la lectura en ambos. A veces paso un poco más en inglés, otras veces en español. Ahora voy significativamente más avanzado en español porque quería llegar por lo menos a la mitad del libro. También lo estoy complementando con audiolibros, de esta compañía de Audible, y también los tengo en español y en inglés. También es bastante entretenido porque a veces leo más y después vuelvo atrás con los audiolibros, ¿no es cierto? O a veces estoy más adelante con los audiolibros y vuelvo con la lectura. Ahora voy atrás con los audiolibros porque avancé bastante en español esta semana. La conquista de Aegon. Los maestres de la Ciudadela, encargados de preservar las historias de Poniente, han utilizado la conquista de Aegon como punto de referencia cronológica durante los 300 últimos años. Al datar nacimientos, defunciones, batallas y otros sucesos, se indica después de la conquista o antes de la conquista. El tercer punto que quería comentar, y también con los dos puntos siguientes, tienen que ver en el sentido de que también me costó inmiscuirme en este mundo porque es tan complejo ya a esta altura, que son casi 30 años de escritura, que se requería hacer un trabajo de investigación previo para saber diferentes cosas. Primero, el contexto geográfico; segundo, el contexto temporal; y después el contexto de quiénes son los personajes, ¿cierto? Y a eso me quiero referir en el punto número 3. Tiene que ver con dónde, ¿cierto? Esto ocurre en uno de los continentes de este universo creado por George Martin. Existen 4 continentes. Hay uno que no es muy conocido, pero Poniente es el más relevante, ¿no es cierto? El Poniente está, digamos, hacia el extremo más occidental. Después tenemos un gran continente hacia el oriente que se llama Essos, y al sur de eso tenemos un continente que se llama Sotorius. Y después hay otro continente más hacia el oriente, del cual no se conoce mucho. Y ojalá podamos aprender un poco más en el futuro. Estos 4 continentes tienen sus propias dinámicas, ¿no es cierto? Pero lo más relevante son Poniente y Essos. Y de hecho, la historia que ocurre acá es de Essos, y los dragones
si bien son originariamente de Essos, por una maldición, ¿no es cierto?, que ocurrió en su ciudad, tuvieron que emigrar de esta familia del Targaryen a Poniente, y luego de un par de años, ¿no es cierto?, asentado ahí, empezaron a expandirse y a unificar el Poniente. Así que eso es algo que también es sumamente importante entender. E incluso acá en esta obra se mencionan esos tres continentes en diferentes contextos. Ya volveremos a ello cuando nos corresponda, que me parece sumamente interesante. Pero de momento lo importante es saber que este es en Poniente, ¿no es cierto? Pero también hay otros continentes donde pasan muchas cosas en este universo de George Martin. Punto número 4, que también tiene que ver con el universo de George Martin, tiene que ver con la línea temporal. O sea, ¿en qué momento del tiempo nos encontramos cuando estamos leyendo esto? Poniente tiene alrededor de 40.000 años de antigüedad. Lo que vimos en Canciones Fuego y Hielo, que es lo de Game of Thrones o Juego de Tronos, es lo que ocurre hoy en el presente. Y por tanto, esto transcurre 300 años atrás del presente. Pero ya ha pasado mucha historia en Poniente. Hay un video en el cual traté de resumir y contextualizar también esta novela. Así que eso también es algo importante. Y el punto número 5 tiene que ver con quiénes, ¿no es cierto? Y en sentido está relacionado con los Targaryen. Ese es el foco de esta historia. Luego de que llegan y se sientan desde esos en Poniente, comienzan a unificar los diferentes cientos de reinos que existían esparcidos a través de Poniente, y se encontraban constantemente en guerra. Y es interesante. Ahí George Martin decía que esta es la primera de dos partes que relatan esos 300 años de historia antes de la Canción de Hielo y Fuego, o antes de Juego de Tronos, centrados en la dinastía Targaryen. La historia alrededor del año 0 hasta el año 50, y una futura novela entonces partiría del año 50 hasta el año 300, después de la conquista, ¿no es cierto?, hasta el punto donde están las 5 actuales 5 novelas de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, esa es la introducción, y vayamos ahora hacia los comentarios de los capítulos.